Sí, señor. Diego, bueno, Redrado, 27,5 dijo de inflación para este año y hablaba de que, algo que yo no había preguntado, si el clima político influye como está sentado en el Banco Central, ¿no? Absolutamente influye, las expectativas también. Veremos si esta descoordinación a la que hizo mención primero Pichetto y después nuestro último invitado Martín Redrado se soluciona con Nicolás Dujovne. Me parece que ahí está todo, si puede coordinar todo el gabinete económico, ¿no? Bueno. Es una pregunta que está abierta. Ahí estamos. Y el próximo invitado, recordamos, es el diputado nacional, hombre de la capital federal, Álvaro González. Álvaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, primero, antes que nada, Diego, un reconocimiento, porque obviamente es un momento difícil que a lo mejor pasa para el gobierno, pero cuesta encontrar testimonios oficiales que vengan, expliquen lo que está pasando, ¿eh? Me parece que era parte de lo que por allí decía Pichetto, ¿no? El equipo de Cambiemos es un equipo que comunica muy bien, pero cuando aparecen algunas piedras en el camino, cuesta encontrar gente que venga y explique su posición. Así que gracias. Bueno, a ver, Álvaro, primera pregunta. ¿Cómo ves esta situación y lo que hoy aparecía en varios medios, esto de que la gente que se suma a la mesa política tiene sus dudas sobre su funcionamiento y que haya cambios? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo primero quiero empezar diciéndote que al psicólogo, al sociólogo, qué sé yo, ahora encontraste un mago. Entonces vengo a hacer magia y a contarte cosas que... A ver cómo lo veo. A ver. Yo veo que la política es la gran responsable de la situación argentina en los últimos 30 años. Que hubo un sector, cuando nosotros llegamos al gobierno, ¿cómo llegamos? ¿Llegamos de la mano de los CEOs o llegamos de la mano de la política? De la mano de la política, los CEOs no llegaron para si la nosotros conformación hacemos del gabinete, ¿no? Mínimamente la posibilidad que te dan estos programas es tener un minuto para la reflexión. En el 2015 el kirchnerismo o el peronismo era imbatible. Sí. Se construyó Cambiemos. Y esa construcción, por 2 puntos, no por 20 o por 30, fue una alternativa posible y la gente nos dijo, muchachos, acá tiene. 2 años después tuvimos un espaldarazo, si querés llamar, ya no por 2 puntos, alguna cosa más, pero en definitiva lo que a mí me gusta hablar es de 2 modelos distintos, porque si no parece ser que este gobierno llega y tiene que ser mago para resolver los últimos 30 años de la Argentina. Entonces yo entiendo que la oposición tiene la obligación legítima de ser oposición, y de plantearte alternativas a lo que creen que tu política para determinadas cosas son equivocadas. Ahora, hagamos un paréntesis. Llegamos a esta situación porque hubo 12 años de una decisión política de no aumentar las tarifas. Acá creció la inflación 1.400%, los sueldos 1.000 y pico %, y las tarifas 30%. Entonces, llegamos a esta situación en donde las tarifas eran producto de una decisión política, algo que no estaban para pagarse, estaban para gastarse. Entonces, muchas veces, y escuchando lo que dice el senador Pichetto, a quien considero un hombre de Estado, porque si hay alguien con el que se puede conversar en el peronismo, es con Pichetto. Está bueno que discutamos si los tipos tienen que estar o no presos, si los corruptos fueron más o no. Pero esto es lo que hay que hablar con política de Estado. Yo lo que digo, el modelo, ese prebendario de 12 años, el mayor daño que hizo a la sociedad no es la plata que se robaron, es como le rompieron la cabeza a la gente. Y además, pero me parece a mí, ¿no?, que digo que el tema central es que había hasta aquí por lo menos poca articulación de diálogo, o por lo menos no se podía traslucir en hechos concretos. Un Pinedo, gente del radicalismo con Pichetto, en la misma Cámara de Diputados. Había como la sensación de que a veces se llegaba hasta determinado punto y que alguien decía, no, porque mezclarse con la política no suma. Y a lo mejor en su momento eso no servía. No hay dogmas. Claro. Hay que ser pragmático. Y yo creo que el que habla de acuerdo nacional es el gobierno, y ese acuerdo nacional hay una instancia en donde doña Rosa puede entender qué significa un acuerdo nacional. Y para mí esa instancia es ahora, en la formulación del presupuesto. Porque, ojo,
Del 2019 decís vos, claro. Obviamente, Sí. porque lo que está ocurriendo, más allá de los tecnicismos de Martín Redrado, de la política monetaria, muchachos, lo que está ocurriendo es muy fácil. La Argentina gasta más de lo que ingresa. A partir de ahí es, che, ¿el acuerdo nacional para qué? Para que no sea producto de un eliminado, de un equipo, del mejor equipo de los 50 años. Díganos, ayúdennos, ¿cómo vamos a hacer para decir, che, gastamos un poco menos? El gobierno empezó hoy, leía en todos los diarios, a dar algunas señales, a lo mejor más gestuales que de fondo, pero gestuales al fin. Porque yo voy a tu casa y te digo, che, tenés que acomodar el patio de tu casa y vos venís a la mía y es un desastre. Lo primero que me decís, che, ¿por qué no acomodás el tuyo y después me venís a explicar al mío? Diego. En concreto, Sí. ¿hay algo en carpeta sobre legislación laboral, más allá del blanqueo Sí. moratoria, con el que el gobierno vaya a insistir? Digo, puerta de entrada, es decir, contratos se va a tocar e indemnizaciones, se va a proponer cambios en puerta de entrada, puerta Mirá, de salida. Ahí el proyecto entró por senadores, no tengo detalles, pero sí creo que hay que hablar de política con los compañeros sindicales. ¿Por qué? Los compañeros sindicales el que menos tiene es 35 años en su gremio. Todos son septuagenarios u octogenarios. Sí. Yo creo que llegó el momento en que, muchachos, lo que alguna vez fue una conquista social, hoy suena a privilegio. ¿Frente a quién? Frente al informal. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hablar. Y pongo como ejemplo algo que ya ocurrió, que es el acuerdo que firmó el SUPE. En el acuerdo del para el SUPE tema de vaca muerta. hablan de adicciones, hablan de medio ambiente, hablan de un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver, porque la gente piensa reforma laboral, se meten con el bolsillo. Y yo te digo una cosa, en camionero, dice Moyano, no lo digo yo, me lo dijo a mí en la televisión, yo manejo 10.000 millones de pesos por año. Pregunta, ¿de dónde salen los 10.000 millones de pesos? De vos, de mí, del señor que compra una lata de cerveza, el otro que manda una carta. De ahí salen los 10.000 millones de pesos. Entonces, a lo mejor llegó el momento que tenga que haber sindicatos con menos poder adquisitivo y no sobre la base del salario de los trabajadores, sino decir, che, muchachos, por 4 años, bueno, tendremos menos camping, tendremos menos situaciones que no... Ahora, hacen a la esencia. ¿Cómo se plasmaría eso? Bueno, ¿Cómo? no hay otra forma que conversando. Y por eso yo siempre digo que la política, más allá de la autocrítica que hago y de sentirme político, a mí me pasa, a mi hijo, cuando le preguntan, che, ¿tu papá qué hace? Dice que soy abogado. A ver si me entendés. No es que la política te prestigia. Y yo me siento un político. Viví toda la vida creyendo por mis ideales y trabajando por eso. Entonces no tengo ninguna duda, y lo aprendí en los organismos parlamentarios, que la única forma de ponerse de acuerdo es conversando. Y siempre me tocó ser minoría. ¿Y sabes qué? Algo siempre aprendés de la oposición. Álvaro, una pregunta que tiene que ver con esto, que yo creo que es un tema de manejo de tiempos, ¿no? Sí. El gobierno parece que desistió del tema retenciones, que hubo un reclamo de chévere, digo, la clase política, todavía la dirigencia política no ha mostrado ajuste, yo no sé si el ajuste principal debe pasar por ahí, por sueldos y demás. Tampoco hubo ajuste en el tema del Poder Judicial. La pregunta es la siguiente, digo, cuando ustedes plantean hay que empezar por el tema de los sindicatos, ¿no está como demasiado...? No, yo no dije que hay que empezar por ahí. No, yo no dije eso. Yo te podría decir que en el Congreso, más allá de que para los medios de comunicación y para la gente, nosotros somos tipos que cambiamos pasaje y es lo único que hacemos, yo te quiero decir que la administración del Congreso, por lo menos desde que yo estoy, hace 2 años, no se nombró un solo planta permanente, hay un achicamiento en el número, hay un retiro voluntario, hoy la gente pone biométricamente, cumple con el horario. No estamos haciendo alaraca de que eso es nos parece que eso es lo normal. Y Emilio Monzón no nombró un solo tipo en la planta permanente. Te quiero decir una cosa, y no por comparar, porque son los mismos tipos que después yo tengo que escuchar que me vienen a decir, che, y vos vas a hacer un ajuste. Flaco, cuando vos te fuiste metiste 1.500 tipos en planta permanente. Ahora, bueno, y eso pasaba inadvertido. Entonces, yo digo, tenemos que conversar. Ahora, de la misma forma que yo me puedo hacer cargo de alguna autocrítica, te voy a exigir o te voy a pedir
que algo ponga a vos también, porque Y si ahora, no parece ser que lo tuyo siempre fue fantástico, me trajiste hasta acá, yo tengo que ahora arreglar la fiesta tuya y para que dentro de 4 años venga otra vez de fiesta. Yo lo que creo que todos esos temas tienen que estar en el debate, la verdad. Creo Obviamente. que junto hay que también escuchar, por ejemplo, las cosas que señaló Elisa Carrió, sin demasiados nombres, pero calificó muy mal a la dirigencia de la UIA, por ejemplo. La propia gobernadora dijo que ella iba a señalar a los empresarios que aumenten por encima del dólar. Esas cosas, en lo que es un partido, si se quiere, empresario friendly, como Cambiemos. Digo, ¿eso hace ruido? ¿Cómo es? No, a ver, yo no estoy de acuerdo con Carrió en que la UIA sea de golpista. Claro. O sea, la UIA podrá tener otros problemas y hay empresarios puntuales que podrán tener problemas puntuales. O sea, la generalización, porque fueron a comer al Jockey Club con Lorenzetti y decir que hubo un tema golpista me parece un tanto exagerado. Pero no importa, Elisa Carrió es eso, tiene espalda, lo dice y es parte de Cambiemos. Lo que no significa que nosotros, todos los que formamos parte de Cambiemos, que está en la Unión Cívica Radical también, tengamos que pensar lo mismo. Para eso tenemos una síntesis que se llama Mauricio Macri, a quien yo le tengo toda la fe, y a mí me pasó en la ciudad. A ver, a los 2 años yo tenía las mismas críticas en la ciudad de los mismos personajes que hoy tengo en la Cámara de Diputados, que éramos unos endeudadores seriales, que íbamos a privatizar la educación pública, que íbamos a cerrar los hospitales. Nada de todo eso ocurrió. Y yo digo, no nos vayamos a Venezuela si no queremos hacer una cosa, la Argentina no iba a ser nunca Venezuela. Vayamos a Santa Cruz. 12 años contra 12 años del PRO en la ciudad. Miremos, aparte Santa Cruz tuvo 30 años donde el kirchnerismo fue gobierno y 12 años fue provincial y nacional. Fíjate cómo quedó uno y fíjate cómo está el otro. Álvaro, yo te quiero decir, con eso no 10 segundos cuenten, tenés, digamos, Pablo Iglesias, el español de Podemos, acaba de comprarse esa chácara de 600.000, esa casa, hizo un plebiscito y la gente, 70% de su partido lo sigue apoyando. Digamos. Eso es tinta perdida, desperdicia. Lo que te pregunto es muy cortito. ¿El turismo lo van a tocar? Que la fuga de divisas por turismo. ¿Hay una idea? Contestá muy rapidito eso. Y eso es el valor del dólar. Claro. Digo, con el 25, si a 25 pesos a la gente le conviene seguir yéndose a comprar, como leí. Pero no hay otras medidas, que yo sepa, no. Ahí estamos. Álvaro González dijo que era mago. Álvaro González, diputado de Cambiemos. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros tenemos